Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017, un nuevo espacio que, como lo anticipábamos antes, en Primero a las 8, hemos creado aquí en Canal N para el análisis político de la actualidad política, económica, social, finalmente la noticia. Pero queremos desde aquí comprometernos con ustedes, ofrecerles todos los puntos de vista, a trabajar con mucho rigor y a entregar toda nuestra energía para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones en base a una información cabal y objetiva. El día de hoy, sin duda, ha sido un día importante. No nos ha dado mucho tiempo el mensaje a la nación del presidente de la República para poder analizarlo, porque hoy se vio este tema de la audiencia de la Sala de Apelaciones para decidir si la expareja presidencial se mantiene todavía en prisión, continúa en cárcel y el proceso se celebra con ellos detenidos, o si por el contrario la apelación es atendida por esta sala penal y decide enviarlos a su casa para que el proceso se pueda llevar a cabo en libertad, evidentemente con una serie de normas de conducta que tendrá que cumplir la pareja presidencial. Ellos han sido enfáticos y han señalado hoy a través de videoconferencia que han cumplido de la mejor manera con todos los requisitos y que no hay razón para mantenerlos en la cárcel. El asunto es que el caso de lavado de activos es un caso bastante complejo y ustedes dirán, ¿qué tengo aquí en la mano? Bueno, es información que me han alcanzado algunas de nuestras fuentes que están trabajando también sobre este caso. El caso de lavado de activos es un caso, les decíamos, bastante complejo, bastante complicado y que aparentemente no solamente compromete a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, sino al entorno de ambos. Parece que la Fiscalía le está siguiendo los pasos a la mamá de la señora Nadine Heredia, a dos de sus primos, a una hermana del expresidente y a Rocío Calderón, la famosa amiga que ustedes recuerdan por la tarjeta de crédito y las compras estas que se hacían para la ex primera dama. Lo cierto es que ayer Cuarto Poder dedicó un reportaje de Carlos Hidalgo justamente a analizar algunos movimientos extraños, compras, ventas de bienes inmuebles por parte de la madre de la señora Nadine Heredia, que no tienen mayor justificación económica. Una mujer dedicada a hacer movilidad escolar y que tenía ahorros no bancarizados y que realizaba compras de cientos de miles de dólares en un circuito muy pequeño de personas, propiedades que se compraban y se vendían entre 4 o 5, no más. Esto es parte de lo que presentó ayer Cuarto Poder. Un predio nos llama poderosamente la atención. Pertenece, según su declaración ante la Fiscalía y por lo que pudimos encontrar en la zona, a Filomeno Serna Guía, un empresario que ha sido requerido por las autoridades debido a sus, por decirlo menos, curiosas transacciones inmobiliarias con Antonia Alarcón, la madre de la ex primera dama Nadine Heredia. Este terreno consta de 5.000 metros cuadrados y está ubicado a una cuadra de la avenida principal de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha. La historia del predio es conocida en parte. El 21 de octubre del 2011, Ángel Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama, adquiere este terreno pagándole de forma directa 9.171 soles a Sumac Pacha. Un mes después, el 2 de diciembre de ese año, Ángel Heredia se lo vende a su madre en la misma cantidad de dinero, es decir, poco más de 9.000 soles. Casi año y medio después, en julio del 2013, la madre de Nadine Heredia vende el terreno en $200.000. El comprador, Cristian Alfonso Serna Águila, un joven estudiante que entonces tenía apenas 20 años y no podía acreditar solvencia económica. Con ese dinero, Antonia Alarcón terminó por comprar un departamento ubicado en la cuadra 4 de la calle Castrat en Santiago de Surco. ¿A quién se lo compró? Pues a Filomeno Serna Guía, padre de Cristian Serna, el joven que adquirió el terreno en Lurín. Alarcón pagó por el departamento ubicado en el segundo piso de este edificio $245.000. Ante el fiscal Juárez Atoche, sostuvo que solventó el pago del inmueble con los $200.000 de la venta del terreno en Lurín y con $45.000 de dinero que tenía ahorrado pero no bancarizado, es decir, guardado en su casa. Eso yo no lo sé. Yo asumo que en estos casos el dinero estaba bancarizado. Esto es lo que dice Luis Vivanco, abogado de Antonia Alarcón. Pero sigamos. En febrero del 2015, Alarcón vende el departamento de la calle Castrat y no encuentra mejor comprador que el propio Filomeno Serna, quien lo adquiere en $247.000 según registros públicos, aunque ante el fiscal, Serna dijo haberlo comprado en $260.000.
Como fuera, con ese dinero, Antonia Alarcón termina de pagar una casa que había adquirido en agosto del 2014, ubicada en la cuadra 3 de la calle Loma Hermosa, también en Santiago de Surco. El costo total, $400.000. Nosotros tenemos $260.000 como un ahorro producto de las transacciones y teníamos que completar un saldo para llegar a los 400.000. Nosotros de ese saldo tenemos que ellos tenían que completar $140.000. De esos $140.000, ellos suscriben un préstamo personal con un tercero por los $70.000. Si el cálculo no me falla, $330.000, faltan $70.000. ¿Cómo correcto. se obtiene? Esos $70.000 los completa la señora producto de sus ahorros personales. ¿Pero cuál es el nombre de la persona natural que le dio $70.000 en préstamo? Pues nada menos que Filomeno Serna, el solícito vendedor y comprador en las transacciones inmobiliarias de Antonia Alarcón. En esta manifestación, Serna dice lo siguiente: a la pregunta de si conoce a la expareja presidencial y al resto de investigados, señala: solo los conozco por televisión. A los demás que se menciona no los conozco, a excepción de Antonia Alarcón Cubas, que sí la conozco, ya que tengo un negocio de ganadería en Sumac Pacha y la señora es socia ahí. El empresario dice más, señala que el departamento en Castrat que le vendió a Alarcón se pagó de la siguiente manera: recibí $45.000 en arras, terminé el proyecto y la señora canceló el saldo de $200.000. El empresario sostiene que Alarcón le dijo que los $200.000 para el departamento saldrían de la venta de un terreno en Lurín. Serna dice haberse mostrado interesado y le propuso comprar ese terreno. Admite que él fue quien pagó por este predio y lo puso a nombre de su hijo. Serna sostiene que ni bien le pagó por el terreno, Alarcón fue al banco y canceló el departamento de Castrat. Primero le compré el terreno emitiendo 2 cheques, le pagué a la señora Antonia Alarcón y en el mismo acto va al banco Scotiabank, cobra y compra un cheque de gerencia a nombre de la empresa inmobiliaria Serna y cancela. A la pregunta de si él les prestó $70.000 para comprar este inmueble, Serna aclara que el préstamo fue a Carlos Arenas Gómez, el actual esposo de Antonia Alarcón. Sí, le presté el dinero al referido, señor. A la fecha, me vine pagando $1.500 en mi cuenta de ahorros del banco BCP. A finales de los 90, el señor Ángel Heredia adquiere en posesión estos 5.000 metros. No puede adquirir la propiedad porque en esa época, debido a la informalidad por las características del terreno, no se podía formalizar la propiedad ni la inscripción registral correspondiente del predio. Pero en la minuta adjudicación del predio suscrito en octubre del 2011 entre los directivos de Sumac Pacha y Ángel Heredia, no se menciona por ningún lado este asunto. Lo que sí figura en este documento es la dirección del predio hasta ahora desconocido, lote 17 de la manzana K de Sumac Pacha. Dar con él no fue complicado. En el medidor de luz figura claramente a quién pertenece el terreno: Filomeno Serna. El dron nos permitió identificar lo que podría ser un galpón de contenedores y camiones en medio de corrales de ganado. Contamos hasta 8 camiones de carga que se movilizaban en pleno feriado de fiestas patrias. Según afirmó Serna, la fiscalía, además de ganadero, es empresario constructor. Lo que yo puedo asegurar categóricamente es que en este caso todas las transacciones efectivamente se han realizado. Antonia Alarcón y su hijo Ángel Heredia no fueron los únicos que adquirieron predios en esta zona de Lurín. Un primo de la ex primera dama, Ronald Heredia Canales, y su esposa Maribel Amelita Vela Arévalo, implicada también en la investigación por lavado de activos, adquirieron un terreno en Sumac Pacha. Lo compraron en agosto del 2012 por 9.171 soles. Lo vendieron en marzo del 2015 por un poco más de $38.000. Todo parece indicar que en esta historia los actores que cumplían hasta ahora papeles de reparto tendrán protagónicos en el corto plazo. Así es, y nos quedamos con la última frase de Carlos Hidalgo. Hay personajes que por el momento se han mantenido en el entorno de la expareja presidencial, pero que de pronto, en los próximos días o semanas, cobrarán mayor notoriedad en el marco de este caso de lavado de activos. En 48 horas probablemente conoceremos el resultado. Ahora quiero presentarles a nuestro primer invitado, el primer invitado del programa. De alguna manera será nuestra cábala de buena suerte, espero. Está con nosotros el general Daniel Urresti, un personaje sumamente polémico, siempre confrontacional,
un hombre que saltó a la política como parte del gobierno de Ollanta Humala, que terminó siendo incluso candidato por el Partido Nacionalista, una candidatura que duró muy poco, pero que está aquí con nosotros para comentar este y otros temas. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y felicitaciones por el inicio de este nuevo programa que estoy seguro que va a tener mucho éxito. Muchas gracias, general. Usted siempre es confrontacional, siempre lo sigo en el Twitter con unas críticas frontales y las iremos poco a poco profundizando. Le pregunto por esta situación que enfrenta hoy la expareja presidencial. Usted trabajó durante el gobierno de Ollanta Humala, tenía una relación cercana con el expresidente. ¿Cómo ve lo que va a suceder? Bueno, fíjese que hasta el momento tenemos que situar, digamos, la coyuntura y sobre qué lo están investigando. Y lo están investigando por cosas que se dan antes del gobierno, 2006, 2011, donde yo no estuve ni lo conocía. Ahora, yo no soy abogado, pero voy a tratar de expresar lo que siente la mayoría, lo que nos dicta el sentido común. Y el sentido común señala que se podría creer fácilmente en que efectivamente ha habido un mal manejo del dinero que se recibió para campaña, ¿verdad? Sí. Es decir, recibí 100, gasto 10 en la campaña y 90 me lo gasto mi beneficio, etcétera. Eso es lo que aparentemente uno percibe, ¿de acuerdo? Yo me incluyo, o sea, para mí es más que evidente. El problema está en que yo particularmente pienso que cuando se investiga a un funcionario de un nivel tan alto como un expresidente, se tiene que ser escrupuloso en seguir el debido proceso. Cualquier cosa que no se haga de acuerdo al debido proceso, inmediatamente victimiza a la persona investigada porque se le da un tinte político y de persecución, que es lo primero que van a buscar. Eso lo hemos visto en todos los altos funcionarios que en un momento han sido investigados, han tratado de victimizarse diciendo que han sido perseguidos. Ahora, tenemos que aceptar también que se les ha dado una prisión preventiva sin que exista todavía ni acusación. Ojo, porque a Nadine Heredia ya la están investigando 2 años y al expresidente me parece que es cerca de 1 año. Así es. Tiempo suficiente si hay todo este cúmulo de indicios y de pruebas para que se pueda tipificar el delito. Ahora, si tú escuchas a los diferentes abogados, a los diferentes, a que sí son expertos en el tema, que han sido entrevistados, y vas escuchándolo, llegas a la conclusión de que nuestras leyes con respecto al dinero que se utiliza en las elecciones están mal, están mal las normas, porque consideran esto una falta administrativa y no un delito. No un delito. Eso para mí es lo que ha evitado que hasta ahora se haga una acusación. Y lo que está buscando el fiscal es cómo engrampar este dinero que se ha recibido con lavado de activos. Correcto. Para poder tipificar el delito dentro de lo que es lavado de activos y recién hacer una acusación. Ahora, para lograr eso, sí, tiene que tener seguridad jurídica, porque si no el caso se le cae. Ahora, ¿y no es un delito? ¿Usted no considera que no es un delito que se queden con recursos que se supone iban para el partido? Debería ser considerado un delito, porque no es lo que yo crea. Claro, pero usted lo que cree es que la norma electoral actual está mal porque no lo contempla así. Porque permite que se reciba dinero del narcotráfico, dinero de empresas, dinero de la minería ilegal, dinero oscuro de donde venga. ¿Me entiendes? Eso es lo que permiten las leyes como están y no hay ningún indicio de que se quiera cambiar ello, porque finalmente parece que esto resulta un buen negocio, ¿no? Ganes o pierdas, igual te quedas con un montón de plata al parecer. Ahora, pero la ley, si bien es cierto, la ley electoral tiene esta salida de la falta administrativa, la ley penal es clara. O sea, si uno recibe dinero de procedencia ilícita y uno utiliza y circula ese dinero, sí se configura el delito de lavado de activos. Totalmente de acuerdo, pero ¿no te has puesto a pensar que si el fiscal ya hubiese podido engrampar esto, o sea, hubiese podido cerrar el círculo, si ya tuviese las pruebas de que esto ha sucedido
¿No ha debido presentar ya la acusación? Porque el gran problema es que no ha presentado acusación. Decíamos al inicio del programa, general, que el caso es sumamente complejo y entendemos por fuentes directas de este programa y de Canal N que hay varios otros personajes a los que se le está siguiendo el rastro justamente para poder terminar de armar este rompecabezas de lavado de activos. Es decir, los fundamentos para que el fiscal pida una prisión preventiva, de pronto para algunos pueden sonar exagerados. Para el fiscal que conoce los entretelones de esa investigación, no. Usted dijo que la prisión preventiva, si se hacía efectiva, iba a victimizar a la pareja presidencial. Estratégicamente, como político y como ex allegado de la pareja presidencial, ¿qué es lo que debería fallar ahora? ¿Deberían salir en libertad o deberían, ya que se ha tomado la decisión de mantenerlos? No, esa es una decisión netamente jurídica. Los jueces, estoy seguro que van a calificar y van a tomar una decisión de acuerdo a lo que dicen las normas, ¿no? Básicamente, si en esta apelación la defensa ha logrado convencer a los jueces de que no hay peligro de que se escapen, no hay peligro de que fuguen, pues lo más probable es que efectivamente le den una comparecencia restringida, y lo que se está logrando es reforzar, ¿no?, al convertirlo en mártires, al victimizarlos, porque si tú revisas las redes, se da un fenómeno que no existía, o sea, no existía. No, es increíble. Todos porque estaban en contra de Ollanta y de Nadine, o sea, nadie se pronunciaba a favor. Sin embargo, una vez que ha ocurrido esto, poco a poco ha comenzado a aparecer en las redes gente que está opinando que esto es un exceso, ¿me entiendes? Porque finalmente comienzan a ver los programas de televisión y se dan cuenta que están detenidos sin siquiera tener acusación. Claro, se empieza a conocer, digamos, las aristas legales. La segunda sala penal, la que debe resolver justamente este pedido de apelación, es una sala que ha sido cuestionada por un hecho que usted conoce muy bien. Y estamos hablando del operativo Carbonero, si no me equivoco. Este hallazgo que incluso el actual ministro del Interior ha salido a defender, ha dicho que fue el mayor hallazgo de droga que se produjo en el año 2014 y sin embargo, después de un tiempo transcurrido, ahí estamos viendo precisamente imágenes, el juez que tiene que decidir ahora, Sarwanay, es el mismo que puso en libertad a 2 mexicanos y a un peruano que fueron acusados directamente de haber manejado este transporte de droga. Este es el mayor decomiso de droga, estamos viendo las imágenes, ocurrió en Trujillo, 2014, Daniel Urresti era ministro del Interior. No habían pruebas suficientes para encarcelar, abrir proceso definitivamente contra estas personas. Yo creo que sí, miren. Esto es lo que llamaría actualmente el actual ministro, ¿cómo se llama? Basombrío. Es lo que él llamaría un mega operativo, ¿no? Él le llama mega operativo a los trabajos que se realizan en conjunto con la Fiscalía. Recuerda que el director de la investigación es el fiscal. Entonces el fiscal es el que dispone, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, y el fiscal va armando un caso. Cuando ya se tiene, digamos, la certeza de que se va a encontrar la droga, etcétera, etcétera, es el fiscal el que dispone que se realice. ¿Cómo ocurrió con el operativo Carbonero? Cuéntenos. Esto fue un trabajo de meses que realizó la Dirandro, donde participaron agentes, tanto hombres como mujeres. Es más, creo que la mitad de los que participaron ahí eran damas. Hasta que se logró identificar el sitio donde llegaba la droga, porque tenemos que recordar que aquí en el Perú el negocio no es distribuir, o sea, vender la droga al menudeo, porque aquí la droga es muy barata. El negocio es sacarla hacia el exterior. Bueno, y lo que estamos viendo tenía, si no me equivoco, y si mis notas no están mal, un valor en el mercado internacional de $300 millones. Llega a Estados Unidos, cuesta entre $25,000 y $30,000 ya en Estados Unidos, ¿no? ¿Participó la Fiscalía en conjunto? Por supuesto, con la Fiscalía es la que arma el caso. La Fiscalía, cuando tiene las pruebas, ¿y qué más prueba que la misma droga que se encontró, la cantidad de droga? Ahora, lo que sí te digo, como opinión, ¿no?, como dirían los periodistas, habría, el narcotráfico a ese nivel maneja muchísimo dinero, y es capaz de corromper en todos los niveles, ¿no? Es capaz de
para que quede claro, te soluciono la vida. ¿Ya? Está insinuando que puede haber comprado. No insinúo nada, simplemente digo lo que pienso, que el narcotráfico compra lo que sea y paga lo que sea. ¿Compró a los jueces en este caso? No, yo no puedo asegurarlo porque no lo conozco. Pero la posibilidad existe. ¿Por qué? En el narcotráfico, en un caso dado, te pueden solucionar la vida. No, yo soy incorruptible. Y además quiero mi trabajo. Bueno, pues con $5 millones ya no tiene que trabajar nunca más. No. 7, ¿te parece bien? Eso 10. Lo sabemos. Ahora, lo preocupante y lo que la gente debe estarse cuestionando es, estamos hablando de un juez en concreto, no de un sistema en general que sabemos. Pero es que justamente nuestro sistema judicial también tiene el gran problema de que los jueces son como islitas y tienen esto de, ¿cómo se llama? La conciencia, el voto de conciencia o algo así, donde ellos finalmente se pueden saltar la garrocha con todas las normas y decidir de acuerdo a su conciencia, ¿me entiendes? Y eso es el escudo para todas las decisiones, buenas o malas. Ahora, también tienen otro escudo, que en el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, yo no sé si tú conoces, yo he tratado de averiguar y no he encontrado ningún caso donde jueces hayan condenado a un juez. Por ejemplo, en este caso, que es abiertamente escandaloso, ¿qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora? ¿Qué ha hecho? Han intervenido, lo han llevado al Consejo Nacional de la Magistratura, lo van a investigar, van a verificar si lo que hizo está bien. No sabemos nada porque el Poder Judicial es un mundo aparte. Es un mundo totalmente aparte, que, como te digo, está creado por un montón de pequeñas islas. Bueno, ¿no? pero está clara su insinuación. Tenemos que llegar al final, el tiempo nos va ganando. Simplemente una última pregunta. ¿Ha quedado usted resentido con la pareja presidencial, la ex pareja presidencial, Ollantaytamala? No, yo pasé la página. Mira, acá lo que queda claro es que ellos me traicionaron. Traicionaron al que no debían traicionar, traicionaron al hombre más leal que tenían. Cuando yo acepto por segunda vez representarlos, no era porque sabíamos que íbamos a ganar ni nada por el estilo, porque habían reventado 1000 escándalos, estábamos en la peor época del nacionalismo y del gobierno, etcétera. Sin embargo, en esas condiciones yo puse el pecho. Bien. Pero solamente para terminar, Ollantaytamala le dio la espalda a mucha gente y eso es algo que tiene que cargar. Por ejemplo, él, para solucionar el problema de los que estaban en el activo, dejó a los jubilados, todos los que se fueron antes del 2012, con una pensión que está congelada hace 40 años. PPK, Fuerza Popular, todos los candidatos, Guzmán, Acuña, y todos ofrecían que eso lo iban a solucionar, que iban a nivelar las pensiones porque era una injusticia. No puede haber que un técnico, dos técnicos que estén al mismo tiempo de servicio tengan una pensión diferente. Fuerza Popular tomó esto, sacó una ley que corregía, el presidente la observó y ellos se comprometieron a hacerla aprobar por insistencia. Pero ¿qué pasa ahora? Que al parecer, y ojalá no sea así, parece que esta ley ha entrado en la negociación, en las conversaciones que han tenido y posiblemente ya sea encarpetada, ¿no? Ojalá que eso no suceda. Correcto, muy bien, general, le agradecemos su presencia en el programa. Y ojalá que en una próxima podamos hablar sobre mi caso también, porque ya... de hecho, desde ya lo comprometo, esto sale en una semana, no más. No, una semana parece que el fiscal nuevamente quiere cambiar la acusación, ¿no? Ha tenido un año para estudiar el expediente y decidió que yo no podía ser autor material, sino autor mediato. Estamos hablando, por supuesto, del asesinato del periodista. Yo reclamé, nosotros hemos reclamado, señor, me han investigado por ser autor mediato, por haber disparado. Llévenme a juicio oral por eso. ¿Por qué me cambia usted? Correcto. Ahora que se le ha caído todo el caso, parece que quiere regresar después de 2 años en que me estaba acusando por autor mediato, quiere regresar a acusarme nuevamente por autoría material. La próxima semana está invitado para hablar de ese caso, excelente. General. Le agradezco, muy buenas noches. Y nosotros lo que tenemos ahora son imágenes impresionantes de la Avenida Javier Prado. La Avenida Javier Prado es protagonista hoy. Todos los peruanos, los limeños que transitamos por esta avenida, sufrimos el tema del tráfico, sufrimos a veces cuando no está reparada, cuando no funciona como debe. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la Municipalidad de Lima le ha dicho no a la concesión
de la avenida Javier Prado. Ha dicho que se ha incumplido con un compromiso, que el concesionario no ha hecho lo que tenía que hacer. Estamos hablando de la empresa Graña y Montero y por lo tanto no se podrán ejecutar obras salvo que sean por la municipalidad directamente. Así que estas son imágenes del dron. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato con más información y nuestro segundo entrevistado en 2017. Muy bien, a las 9:27 tenemos un enlace con nuestra corresponsal Paola Collazos. Ha ocurrido un atentado en el Braem y ella nos alcanza los detalles. Paola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Mávila, muy buenas noches. Así es, lamentablemente tenemos que informar de un nuevo enfrentamiento en el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro. Esta vez una patrulla del ejército peruano perteneciente al Comando Especial del Braem se ha enfrentado contra una columna de terroristas. Producto de este enfrentamiento hay un militar gravemente herido, pero según información que estamos recibiendo en este momento de parte de voceros del Comando Especial del Braem, habría también heridos de parte de esta columna terrorista, aparentemente perteneciente a la columna de Julio Chapo, del delincuente terrorista Julio Chapo, que en estos días se encontraba merodeando esta zona del Braem. Estamos hablando de la zona de Nuevo Horizonte, en el distrito de Yochegua, en la provincia de Huanta, Ayacucho. En este momento se vienen realizando operaciones militares en la zona con la finalidad de capturar a estos delincuentes terroristas que están en este sector todavía. Ha sido una emboscada la patrulla, Paola. Al parecer un enfrentamiento, no tenemos todavía claro el tema, si fue una emboscada, pero según nos indican habría sido un enfrentamiento, ya que estas columnas han estado merodeando por este sector y se han tenido información que ha estado en este sector. Lo tendremos más claro en el transcurso de lo que pase el tiempo. Circunstancialmente, Mávila, se tenía información que se produciría un atentado contra el ejército o la policía, debido a que mañana correcto, Paola, sí, los delincuentes terroristas conmemoran el cumpleaños del camarada José Víctor Cristo Palomino. Entonces bien, es coincidente la fecha. Poco a poco aparecerá más información. Definitivamente mañana será otro el panorama y también las autoridades dirán, por supuesto, lo que pasó. Realmente lamentamos el incidente. Paola, gracias por esa información y nosotros continuamos aquí en los estudios. Ya estamos en compañía del doctor Eduardo Roy Gates, es ex abogado de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la invitación y éxitos en este nuevo programa. Gracias por eso. Lo primero que tengo que preguntarles por esta foto que vamos a poner en pantalla. La famosa foto en la que usted aparece, es una foto difundida por el programa Panorama anoche, ¿no? En la que se le ve a usted acompañando al fiscal o exfiscal encargado del caso Madre Mía. Es una reunión evidentemente distendida, una celebración, una comida, usted nos contará los detalles, pero que llama la atención porque se trata del fiscal que veía el caso que usted justamente patrocinaba con Ollanta Humala, ¿no? Es decir, usted estaba trabajando para el expresidente como defensor en ese caso. A ver, sí, ahí hay una confusión que se ha generado, ¿no? Porque el doctor Marco Guzmán Vaca, que es el fiscal al que se está haciendo referencia, fue el que vio el caso Artemio, y no el caso Madre Mía. O sea, la gente cree que el doctor Guzmán Vaca ha sido el fiscal del caso Madre Mía. Y en realidad se están confundiendo las cosas, porque yo he conocido al doctor Marco Guzmán Vaca recién en el año 2015 como fiscal. Y aquí se está hablando de una supuesta omisión que se está investigando del doctor Marco Guzmán Vaca, que supuestamente habría sido cometida en el año 2011, cuando yo ni siquiera lo conocía, el doctor Marco Guzmán Vaca. Entonces aquí se está generando una confusión y yo entiendo perfectamente que esto genere un interés periodístico. Incluso el programa que ha emitido esta foto el día de ayer me ha llamado, me ha permitido dar mi versión de los hechos, en donde yo he hecho esta aclaración que estoy mencionando. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que se genere una cierta suspicacia y un interés periodístico en esto.
Lo que sí me parece un poco extraño es que este dato periodístico, que fue desmentido ayer mismo en el programa, como lo menciono, haya sido utilizado por el Ministerio Público en la audiencia, ¿no? Eso es lo extraño, porque en una audiencia se tiene que centrar en aspectos estrictamente jurídicos. Lo malo es que estas audiencias son televisadas, entonces muchas veces se hace utilización de recursos efectistas y desde mi punto de vista ha sido absolutamente innecesaria la utilización de ese argumento y de esa foto en esta audiencia, pero bueno, cada uno tiene derecho a plantear su caso de la mejor manera que estime pertinente. Por mi parte yo hice la aclaración el día de ayer, lo repito. Entonces está fuera de contexto. No, absolutamente, pero digo, yo respeto mucho el trabajo de los periodistas y agradezco que se me haya dado a mí la oportunidad el día de ayer para hacer esta aclaración que es muy importante, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es si esa foto es pertinente para efectos de lo que se discute hoy día en la audiencia. Claro, ¿no? Y justamente sobre eso le iba a preguntar. Claro. El día de hoy ha sido, bueno, la audiencia, todos hemos escuchado a la defensa, incluso el expresidente y la ex primera dama han podido participar a través de la teleconferencia. Ella, sobre todo, ha insistido mucho en la manipulación política, en el manejo político de este caso. ¿Usted comparte esa apreciación? Bueno, es que en realidad una persona que no es formada en Derecho y que es materia de investigaciones puede tener una apreciación, sobre todo si ocurre lo que ha ocurrido el día de hoy en esta audiencia. O sea, no se discuten aspectos estrictamente de carácter jurídico, porque lo que tenemos que entender es que en la audiencia de hoy lo que se iba a discutir única y exclusivamente era si el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia tenían que enfrentar su proceso en prisión o en libertad, nada más. No se está discutiendo aquí la responsabilidad o la inocencia del señor Ollantumala. Claro, no estamos en el inicio del juicio, eso no ha comenzado. Ni siquiera. Es una medida cautelar la que se está discutiendo. Ahora, ¿le parece si escuchamos al expresidente y a la ex primera dama? Tenemos bytes de ellos durante esta audiencia. Siento que cuando el fiscal habla de este es un hecho histórico, habla de un expresidente, da la impresión que está politizando el tema y está actuando por presión mediática, dado que somos el único expresidente que se ha quedado en el país. Y por último, a pesar de todo esto, quiero ratificar que tanto Nadine como yo confiamos en que la sala, que ustedes la conforman, puedan resolver nuestra situación de modo independiente. Y la declaración de los testigos sobre los supuestos aportes provenientes de Venezuela, por ejemplo, deben ser desechados, porque es un hecho público su animadversión hacia nosotros y hacia el Partido Nacionalista. Son testigos hostiles. Ni la Fiscalía ni los jueces deberían tomarlos en cuenta, darles valor antes de corroborar sus dichos. Bueno, lo primero que quería preguntarle es por el lado personal. Usted ha sido una persona muy cercana y es evidente que esto ha golpeado físicamente, se puede notar más en el caso del expresidente, a quien además ha ido a visitar. Es una persona a la que le ha caído la edad encima, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, ¿no? En los 5 años que estuvo en el gobierno se puede apreciar, como a todos los presidentes les ocurre, ¿no? Que salen con más canas, salen más envejecidos, y sin duda alguna esta situación es muy estresante para cualquier persona, ¿no? Me parece que el tiempo pasa factura, ¿no? Y es evidente que en el caso de ambos esto... ¿Se sorprendió al verlos ahora? Sobre todo el semblante de él. Bueno, lo que ocurre es que una situación de esta naturaleza yo creo que afecta a cualquier persona de una manera muy, muy negativa, ¿no? Independientemente del lugar en el que uno esté recluido, el simple hecho de estar privado de la libertad, sea en una cárcel con mayor o menor beneficio, es un trauma, digamos, que a uno lo afecta en demasía, ¿no? Sí, a cualquier persona, llamaba, ¿no?, la atención. Pocas veces lo hemos visto incluso usar anteojos, ¿no? El rostro evidentemente más delgado, más anguloso, los ángulos, en fin, sí era evidente que había acusado golpe, ¿no? Este shock por la prisión. Sí, yo trato de ser bastante objetivo, trato de serlo, ¿no?, lo más objetivo posible en mi apreciación por lo que has mencionado. Yo he sido abogado de la señora Nadine Heredia hasta febrero de este año. Pero lo que yo quiero dejar claro es que en mis apreciaciones trato de ser bastante objetivo, y lo que yo quiero resaltar es que en el caso del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, si lo comparamos con otros casos similares, la conducta que ellos han presentado en esta investigación ha sido de acatamiento a la norma procesal.
¿no? Y no han incumplido ninguna de las reglas de conducta que se le ha impuesto por parte del Poder Judicial a pedido del Ministerio Público. Que eso es lo que se tendría que haber refiriendo a que ellos se discutido. han quedado en el país, a que ellos han cumplido con las normas que se les impuso, es decir, pedir permiso, el tema de los viajes, regresar cuando la señora asumió el puesto en la FAO. Exacto, yo creo que eso ya es algo de público conocimiento, porque lo que tiene que analizar la sala hoy en día, más allá de los argumentos efectistas que han tratado de utilizar, se han utilizado, mejor dicho, en la audiencia, más allá de eso, la sala tiene que hacer un análisis estrictamente jurídico, y lo que se tiene que preguntar es si ha existido alguna variación en la conducta de los procesados respecto del tiempo en el cual ellos mismos han emitido una resolución, porque no olvidemos que la sala ya emitió una resolución en este caso. La sala ya le denegó un pedido al Ministerio Público de prisión preventiva para la señora Nadine Heredia. Cuando la señora salió del país para trabajar en la FAO, el Ministerio Público hizo un requerimiento de variación de la comparecencia por prisión preventiva. En ese momento yo todavía estaba en la defensa. Y bueno, en resumidas cuentas, tanto el juez Concepción Carguancho como la sala que ha visto el caso el día de hoy, ya emitieron un pronunciamiento y dijeron que no había existido infracción de reglas de conducta y decidieron continuar con la comparecencia restringida. Entonces, la discusión hoy día se ha tenido que centrar en el hecho de si han ocurrido o no han ocurrido variaciones que ameriten la imposición de una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Y eso tiene ciertos requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Eso no lo puede sacar un juez de una información periodística no corroborada y que mucho menos ha sido discutida en un debate en donde se somete al contradictorio la posición del Ministerio Público para que la defensa se defienda. ¿Cuáles son los escenarios para Ollanta-Humala y Nadine Heredia? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque puede ser que se tome una decisión para uno que no sea la misma para el otro. ¿Podría también ocurrir? Podría ocurrir, eso es perfectamente posible, la sala puede tomar esa decisión. El Ministerio Público hizo una solicitud de prisión preventiva que fue acogida por el juez. Lo que puede hacer la sala ahora es o confirmar esa decisión o revocarla. Y si revoca la decisión, es decir, si decide cambiar la decisión de prisión preventiva, la sala puede adoptar distintas medidas. Por ejemplo, podría disponer que el señor Ollanta-Humala y la señora Nadine Heredia regresen exactamente a la misma situación en que se encontraba antes, o en todo caso podría establecer distintas medidas haciendo un poco más exigente el cumplimiento de las reglas de conducta, o imponiendo, mejor dicho, distintas reglas de conducta, como por ejemplo un arresto domiciliario, podría ser, digamos, de las medidas más extremas que se pueden tomar después de la prisión. Otra medida que sería un punto intermedio entre la libertad condicionada bajo ciertas normas y la prisión. Y se podría poner un impedimento de salida del país también. La sala podría disponer, por ejemplo, que en vez de que el señor Ollanta-Humala y la señora Nadine Heredia concurran cada 30 días, podría disponer que concurran cada 15 días o cada 7 días incluso, podría disponerlo. La sala podría arraigar a cualquier persona en el país, en la región, en el departamento o hasta en su distrito. O sea, la sala tiene distintas medidas que puede adoptar sin necesidad de tener que confirmar una medida tan gravosa como es la prisión preventiva, ¿no? ¿En ambos casos ocurre eso? En ambos casos, exactamente. ¿No hay agravantes para uno o para el otro? ¿No los ve? No, ambos están en la misma situación, pero sí hay una diferencia que quizá puede ser un poco difícil de entender, pero que en todo caso trataré de explicarla. El Ministerio Público, en el caso de la señora Nadine Heredia, postuló solamente un peligro de fuga, un supuesto peligro de fuga. Y en el caso del señor Ollanta-Humala postuló un supuesto peligro de fuga y un supuesto peligro de obstaculización de la actividad probatoria, cuestión que no ha hecho para la señora Nadine Heredia. Entonces ahí hay una diferencia procesal que quizás le puede servir a la sala para hacer un matiz, ¿no? Un mejor trato en el caso de Nadine Heredia que en el caso del expresidente. Bueno, tal como lo ha planteado el Ministerio Público, ¿no? Lo que pasa es que eso hoy día tampoco ha quedado claro. O sea, lo que se ha tenido que decir hoy día y dejar claramente establecido es cuál es la materia de discusión. Y la materia de discusión viene establecida por lo que ha resuelto el juez de primera instancia. Recordemos que el Ministerio Público intentó introducir nuevos elementos, pero esta sala ya tiene distintos pronunciamientos. Bueno, pero la sala los rechazó, ¿no? Por eso los rechazó, pero ¿qué pasó después en la audiencia? Sin embargo, el Ministerio Público, pese a que la sala había rechazado, igual introdujo esos elementos en su oralización, ¿no es así? Pese a que ya habían sido rechazados. Entonces yo creo desde mi punto de vista que se ha perdido mucho tiempo en la audiencia en discutir cuestiones que no son relevantes. El punto central
en un tema de prisión preventiva, ya sea en la presentación en primera instancia o en la apelación, es si existe o no existe peligro procesal. Ese es el punto central. Y el peligro procesal implica un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Todo lo demás, los elementos de convicción, que la pena sea mayor de 4 años, en realidad ya casi que está establecido. Eso no es materia de discusión, ni la sala lo va a tomar en cuenta. La sala lo que tiene que analizar, está en la obligación de analizar, es si existió o no existió un incremento del peligro procesal que posibilite o que legitime una medida tan gravosa como la prisión preventiva, en este o en cualquier otro caso. Este Acá no estamos hablando solo de un tema, ¿no? Es un escenario distinto a otro en el que usted también es protagonista, el caso de Félix Moreno, gobernador regional del Callao. En ese caso, ¿no le parece que ponerlo en libertad ha sido un error? No, definitivamente ha sido más bien una corrección que la Sala Superior tomó. Pero, ¿usted cree que el señor Moreno es inocente? A ver, es que justamente ese es el no hay peligro de fuga en ese caso. Ese es el tema, Amalia, que tenemos que tratar de entender, ¿no? En este tipo de pedidos por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público no está diciendo al juez, señor juez, diga usted si es culpable o si es inocente. Lo único que está diciendo el Ministerio Público es, señor juez, yo creo de que esta persona va a rehuir el proceso o va a obstaculizarlo y solicito que enfrente su proceso en prisión. Eso es lo único que se discute. En el caso del señor Félix Moreno, él, desde un primer momento, incluso desde antes de ser notificado, él se presentó a la Fiscalía. Y eso está en el expediente, no es que nosotros lo estemos inventando. Él ha mostrado una conducta procesal impecable, impecable. Y por eso es que era imposible que se le dicte una prisión preventiva, porque él ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos del Ministerio Público. Y eso lo sabe el Ministerio Público. Ahora, pero está bien, la prisión preventiva es una figura que todos entendemos, o a la mayoría nos ha quedado claro, lo que busca es garantizar que se pueda hacer la investigación y que no haya peligro procesal porque el implicado desaparezca, se fugue del país, ¿no? Entonces aseguramos su presencia encarcelándolo. Es eso. Pero en el caso de Félix Moreno, como en el caso puede ser también de Nadine Heredia, existen también otras razones por las cuales se puede imponer la prisión preventiva, que tiene que ver cuando ya está, digamos, hay suficientes indicios para creer que esta persona va a proceder a ser acusada y que podría interferir en el desarrollo del proceso, alterar pruebas, cambiar declaraciones de testigos y obstaculizar, como dijo en algún momento usted, de la justicia. Félix Moreno sale en libertad. Ahora se pretende que recupere incluso sus funciones en el Callao. ¿No es un peligro procesal suelto? Claro, ahí permíteme decirte dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, cuando se inicia un proceso por parte del Ministerio Público, si es que fuera como lo mencionas, que el Ministerio Público ya tiene un caso armado y que ya va a solicitar... Yo sé, me va a decir la acusación. No, lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿y por qué pide 18 meses de prisión preventiva? ¿Por qué? O sea, si es que ya tiene un caso armado. Entonces, si tiene un caso armado, tendría que formular inmediatamente y no pedir el máximo de lo que la ley establece, ¿no es así? O sea, habría una contradicción manifiesta, evidente e irrefutable. Pero es que son casos evidentemente complejos. El caso de él es el cobro de esta coima por la vía expresa del Callao. Una persona que tenía el dinero ahí... El caso recién comenzó, el caso no tenía ni una semana. El fiscal ni siquiera había corroborado declaraciones. Es imposible decir que ya tiene un caso armado. Y en segundo lugar, en cuanto al peligro procesal, y esto es increíble, Mabel, y la mayoría de las personas que son entendidas en derecho han opinado de la misma manera, de distintas tiendas, incluso procuradores, ojo, referida a que el señor Félix Moreno presentará un peligro procesal. ¿Qué pasó? El Ministerio Público presentó de una manera increíble, presentó como el supuesto peligro procesal un mensaje que le habría llegado al señor Gil Chavit en el muro del Facebook de una persona jurídica, ni siquiera su muro personal, en donde le decía la famosa frase ya, eres Gil y morirás Gil, una cuestión así. Muy bien. El Ministerio Público, en virtud de ese mensaje, solicitó la prisión preventiva del señor Félix Moreno, atribuyéndole de manera gratuita la autoría de ese mensaje. ¿Qué hicimos nosotros como defensa? Solicitamos al Ministerio Público que se inicie una investigación y que se levante el IP para determinar de dónde había salido ese mensaje. Quiero hacer una pregunta. Pero el Ministerio Público, si me permite cerrar esto, ¿no? El Ministerio Público dijo, no considero que haya nada que investigar. Entonces yo te pregunto, Mabela, ¿cómo te puedes defender tú de una imputación que te hace el Ministerio Público atribuyéndote gratuitamente la autoría de ese mensaje si es que es el propio Ministerio Público el que tiene las facultades de investigar y no quiere investigarlo? Por ese hecho es que la Sala ha revocado esta resolución, porque el propio Ministerio Público no ha querido investigar de dónde vino ese famoso mensaje.
En consecuencia, pues aquí no existe ningún peligro procesal. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que ha declarado el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, que ha hecho hoy una exhortación al Ministerio Público para acelerar estas investigaciones? Son casos de verdad difíciles, donde hay que reunir suficiente prueba para que el caso no rebote. Es decir, el Ministerio Público lo que quiere es tener un caso absolutamente bien armado, pero al mismo tiempo teme que si se fugan estas personas se pueda quedar en nada. Ahora, yo quería hacer una pregunta. ¿Usted cree en la inocencia de todos los patrocinados que defiende? A ver, vamos a ver, ese es un tema común que se le puede formular a cualquier abogado defensor, ¿no? Lo que uno cree y lo que uno tiene la obligación de estudiar cuando toma uno de estos casos es en la versión que le da un patrocinado. Un patrocinado viene a solicitar una asesoría, ¿no? Una defensa penal, y viene a contar su verdad. Entonces yo creo que cualquier persona es digna de ser defendida en la medida en que le cuente la verdad al abogado, y el abogado puede establecer un mecanismo de defensa. ¿Y Félix Moreno le ha contado su verdad? Yo estoy absolutamente seguro que él me ha contado toda la verdad, y por eso es que continuamos en la defensa. Yo creo que cualquier persona es digna de ser defendida en la medida que sea honesto con su abogado. El abogado tiene la obligación de, conforme al código de ética de las distintas normas, el abogado pues defiende y puede defender en algunos casos a personas que son inocentes o a personas que tienen un cierto grado de responsabilidad, pero las responsabilidades hay que determinarlas en cuanto a su magnitud. No, yo entiendo que un abogado lo que tiene que ver es la mejor situación para el patrocinado, sea inocente o incluso culpable. Es decir, dentro de la declaratoria de culpabilidad tiene que ver que la situación sea lo mejor. De eso se trata, de encontrar una pena, la pena menor. ¿Félix Moreno es culpable o es inocente? De las cuestiones que el doctor Félix Moreno nos ha mencionado a sus abogados, en realidad nosotros ahorita hemos hecho una evaluación, estamos haciendo la defensa de la mejor manera y creemos plenamente en la versión que él nos ha dado. ¿Y cuál es esa versión? Obviamente no lo podemos manifestar acá, pero todo eso va a ser materia de un proceso. Estamos en una parte inicial de esta investigación, en donde lo primero que se discutió es la prisión. Ni siquiera se ha entrado a analizar el tema de fondo, si es que hubo o no hubo lavado de activos, que es un tema harto discutible en cualquiera de estos casos que se vienen tratando últimamente. ¿No es muy blanda nuestra ley para configurar el delito de lavado de activos? No, de ninguna manera. Nuestra ley es bastante severa en el tema del lavado de activos, ¿no? Lo que pasa es que el lavado de activos es un delito complejo, es un delito que en primer lugar tiene dos partes, ¿no? Hay que determinar que existió una fuente ilícita originadora de una ganancia que después fue introducida al circuito económico. Pero en este caso se está hablando de una coima pagada por Odebrecht, y está archidocumentado que Odebrecht tenía esta oficina y que su labor o la función de esta oficina consistía justamente en coimear, sobornar a autoridades para hacerse de obras públicas. A ver, lo que se tiene que determinar... El origen ilícito está absolutamente claro. No está absolutamente claro, porque pongámonos en el supuesto hipotético del apoyo de una empresa hacia una campaña política, ¿no? Necesariamente el dinero que una empresa decide aportar a una campaña política que no es declarada ante el organismo pertinente, que es la OMPE, necesariamente ese dinero es ilícito o no es ilícito. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, en el año 2010, en donde esta empresa aportó a distintos partidos políticos, porque tengo entendido por las declaraciones que se ha brindado, que los miembros de esta persona jurídica dicen que han aportado a todos los partidos políticos. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es si en el año en el que se hicieron estos supuestos aportes, ¿era previsible o no era previsible que ese dinero provenía de una actividad ilícita? Porque para el delito de lavado de activos uno tiene que conocer la procedencia ilícita del dinero, o por lo menos tiene que poder presumir la procedencia ilícita. Entonces yo pregunto, en el año 2010 esta empresa no tenía ninguna investigación, tenía su registro nacional de proveedores vigente, ponía cristos en el morro solar con el presidente en ejercicio. Era una empresa que no tendría por qué dudarse de la legitimidad de su patrimonio en principio. Si o sea, estoy poniendo el tema hipotéticamente. Claro, pero es evidente que si uno no duda de la legitimidad, por lo menos guarda la plata en el banco. Pero hemos visto imágenes de ese dinero, ¿no? Y además hay una cosa que sí llama la atención y que es un indicio fundamental para el inicio de una investigación de lavado de activos: el cambio de la situación económica de una persona. Eso sí es evidente. Cuando hay signos de enriquecimiento ilícito, cuando la persona de un momento a otro adquiere una serie de bienes o exhibe un dinero que no se puede justificar en ingresos, eso ya marca el inicio para que se investigue el lavado de activos, y eso es de norma. Sí, primero que salta a la vista. Pero es un dinero no ingresado al sistema, que no ha pagado tributos.
¿no? Y que ha servido para, además, beneficio propio, porque si fuera para la campaña, hubiese sido para la campaña y estaría declarado a la OMPE. A ver, vamos a ver, todo eso, Mávila, se determina, ¿sabes cómo? A través de una pericia. Por eso es importante que en este tipo de investigaciones existan las pericias y se hagan de manera rápida. Cuestiones que en muchos de los casos de los que se hablan últimamente no se han ni siquiera iniciado. Entonces, una cuestión es la información que se puede manejar, la opinión que se puede dar a través de un tuit, una nota periodística. Puede salir mucha información, pero esa información, si es recogida por el Ministerio Público, tiene que aplicarse de una manera técnica a través de una pericia contable. Entonces eso es lo primero que se tiene que determinar, porque mucho se puede especular y en la pericia contable y financiera se determina pues si el patrimonio que uno tiene se condice con el patrimonio que ha ingresado legítimamente de alguna manera a su patrimonio. Correcto, eso se está viendo. Entonces, en una claro, pericia. eso es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que hasta el momento no se ha hecho en muchos de los casos que se están discutiendo. Pero eso es imputable a quién. ¿El caso Moreno es el caso de un inocente para usted o es el caso de un culpable el que le está buscando una pena la menor posible? Yo, como repito, creo en la versión que nuestro patrocinado nos ha dado, por eso continuamos en la defensa. Y yo creo que él está enfrentando de una manera satisfactoria las imputaciones que el Ministerio Público hasta el momento ha realizado. Esto es una carrera de largo aliento, no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Los procesos penales son maratones, no son cuestiones de corto plazo. Pero yo reitero en que confío plenamente en la versión que nuestro patrocinado nos ha dado y que nos está aportando la documentación. Es bien interesante lo último que me ha dicho, creo en la versión de mi patrocinado y por lo tanto continúo en la defensa. Usted dejó en febrero la defensa de la señora Nadine Heredia. ¿Fue porque no creía en su versión? No, yo le he explicado esto públicamente. Yo me tuve que apartar de la defensa porque los casos de la señora Nadine Heredia requerían de exclusividad casi, ¿no? Y yo me he incorporado hace poco con un antiguo socio que yo tuve siempre y me estoy dedicando a ver otros asuntos y ya no me podía dedicar a exclusividad y como habrás podido ver los casos que enfrentó la señora Nadine Heredia, muchos de los cuales se archivaron porque se le abrían a veces investigaciones en virtud de una nota periodística. Ella ha tenido 12 investigaciones, mientras nosotros estuvimos en la defensa hemos archivado varias de ellas porque en realidad no tenían ningún sustento para la apertura de una investigación. Y en este último caso, que ya requería de una mayor atención, porque era más complejo, yo ya no podía continuar casi exclusividad en esa defensa. Y ese es el motivo por el que me retiré y se los comuniqué a ellos y no hubo ningún problema, ¿no? Ha ido a visitar al presidente, al expresidente Ollantumala, sí, pero no ha ido a visitar a la ex primera dama. No he ido a visitar a la señora Nadine Heredia. Yo he ido a visitar al presidente solamente. ¿Por alguna razón en particular? No por alguna razón en particular, sino que entiendo yo que el ingreso al penal donde ella está es un poco más complicado, ¿no? En el caso del expresidente, que es con quien yo he tenido más amistad, en realidad he querido verlo como amigo, no es que lo haya ido a ver como abogado, sino he ido a verlo como amigo, porque yo creo que una persona cuando se encuentra en una situación de esta naturaleza es en donde se da cuenta de dos cosas, ¿no? Uno, de qué madera está hecho y en segundo lugar, de quiénes son las personas que te aprecian. ¿Y cómo ha encontrado a ese amigo? Bueno, yo lo he encontrado trabajando en un escritorio, pero evidentemente lo he notado afectado con esta situación. ¿Cómo mata el tiempo del expresidente? No olvidemos que él tiene un hijo de 6 años, ¿no? No, y eso evidentemente nos ha conmovido a todos. Otra cosa ha sido ver a su madre, porque esta familia, al margen ya de lo que sucede, es una familia... Estoy hablando de la familia Humala, es una familia de verdad que enfrenta una situación horrorosa. La señora Elena Tasso no podía sino conmovernos cuando hablaba. Tiene 2 hijos presos y nietos que están ahora solos porque sus padres están en prisión. Definitivamente no es lo que le deseamos a un ser humano, pero la justicia tiene lamentablemente que cumplir su función y los responsables que hayan cometido las faltas tienen que pagar por los errores cometidos, más aún cuando se les da el encargo de dirigir un país. ¿Cómo mata el tiempo el expresidente Ollantumala? No, la verdad no lo sé. Yo lo he ido a visitar solamente, no sé cuánto tiempo estuvo adentro, pero yo no sé exactamente. Sigue. ¿Ah? No, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuve yo con él, digamos? Pude conversar con él, no sé si fue 1 hora aproximadamente. Y de ahí la verdad yo no sé a qué dedica el tiempo, ¿no? Pero bueno, en una cárcel tampoco es que haya mucho que hacer. Supongo yo que estará leyendo, estará haciendo algunos planeamientos, escritos. Él como político siempre tiene que estar activo, ¿no? ¿Es amigo del expresidente? Bueno, yo considero, de alguna manera, ¿no? Yo no sé cuál será la consideración que él tiene, pero lo que pasa es que
un abogado cuando tiene este tipo de patrocinados, digamos que son de tiempos largos, se llega a generar una relación de amistad. ¿Y por qué no pasó lo mismo con la ex primera dama? No, pero yo no he dicho que tampoco tenga una relación con ella de amistad. Lo que pasa es que yo no he ido a verla porque yo sé que ahorita, sé de otras personas que han tratado de ir a verla y de que no les han permitido ingresar, incluso siendo abogados, ¿eh? Entonces está sometida a un régimen más complicado. No es que haya decidido no ir a verla a ella, no, simplemente no se presentó la oportunidad. He estado de viaje unos días también y simplemente es eso, no es que haya sido una decisión de no visitarla, ¿no? Bueno, quiero agradecerle su presencia en el programa y que nos haya aclarado la figura. Entonces, según usted, lo que debería ocurrir es que ambos regresen a sus casas y enfrenten el proceso en libertad. Es lo que debería, desde su perspectiva, para cerrar. Desde mi perspectiva, sí, yo creo que me parece que no ha habido ningún cambio en la situación que amerite una medida tan gravosa como esa, ¿no? Y eso es lo que la sala va a tener que responder, pero de una manera técnica. La sala no puede aquí argumentar del tema que salió, la foto, ¿no?, que el fiscal ha decidido utilizar. Esas son cuestiones, digamos, tangenciales. La sala tiene que centrarse en los aspectos jurídicos y me parece que las dos salas de apelaciones de la Sala Penal Nacional han demostrado ser apegados a la norma, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista particular, no ha habido una variación que permita en este caso, sí. Gracias, doctor. Muchas y bueno, gracias, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en 2017. ¿Qué está pasando en Venezuela un día después de esta elección de la Asamblea convocada por el presidente Nicolás Maduro, que no es otra cosa que consolidar un golpe a la democracia? Estamos en enlace ya con la colega Daniela Zambrano. Ella es una periodista venezolana que nos informa cómo amaneció hoy, después de este día terrible que incluso cobró la vida de más hermanos venezolanos. Daniela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La capital venezolana amaneció con numerosas barricadas a lo largo y ancho en los principales municipios, sobre todo en el este de Caracas. Esto en muestra del repudio a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente que se realizaron el día de ayer. La Asamblea Nacional dijo desconocer estos resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral hablaba de más de 8 millones de participantes en esta elección, una cifra que fue desestimada incluso por la propia fiscal general Luis Ortega Díaz, que hoy dio una rueda de prensa, dijo desconocer este resultado y considera además que la constituyente solo pretende perpetuar al presidente Nicolás Maduro en el poder. Había mucha expectativa con lo que podría pasar el día de hoy. Ayer fue un día en el que lamentablemente se registraron al menos 10 personas fallecidas. Esta cifra también la confirmaba el propio Ministerio Público, quien hablaba de más de 121 venezolanos fallecidos durante los 4 meses de protestas antigubernamentales. 25% de estos fallecidos se lo atribuía al Ministerio Público, a los cuerpos de seguridad del Estado, pese a que ayer el propio ministro de la Defensa aseguraba que ninguno de estos venezolanos que habían muerto el día de ayer estaban relacionados o vinculados a la actuación de los cuerpos de seguridad. Hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en las próximas horas cuando se instale definitivamente esta Asamblea Nacional Constituyente. Se teme que puedan tomar el Palacio Federal Legislativo, pues así lo advirtieron durante la campaña dirigentes de alto gobierno, como lo fue el propio exdiputado Diosdado Cabello, quien además decía que los días de la fiscal Luis Ortega Díaz estaban contados, y ya el día de ayer el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela se refería a Luis Ortega Díaz como exfiscal de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? La oposición evidentemente también va a querer alzar su voz en medio de esta situación, porque va a ser imposible que convivan dos asambleas, va a ser imposible. Por un lado está la que legítimamente eligió el pueblo venezolano y por otro está este capricho del presidente Nicolás Maduro para poder perpetuarse en el poder, que a todas luces es una farsa. Bueno, era una de las preguntas que se le hacía a los diputados el día de hoy. Hubo una movilización en horas de la noche en honor a los caídos, precisamente a las personas asesinadas en protestas. Estaba el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, decía que si el gobierno quería tomar la Asamblea Nacional iba a tener que ser por la fuerza, porque los diputados iban a defender el Parlamento venezolano, pero igual que ellos no estaban amarrados a un espacio físico. Ellos insisten en que la Asamblea Nacional es la que está legal, es la que fue elegida por los venezolanos y no esta constituyente que ellos
ellos han calificado Así como es. un fraude. Así es. Para mañana está convocada una sesión de la Asamblea Nacional y para el miércoles una movilización al centro de Caracas. No ofrecieron mayores detalles. Pero vamos a estar muy atentos. Daniela, muchísimas gracias por esta comunicación. Venezuela cede sangre y nosotros simplemente queremos mostrarles en cifras lo que ha ocurrido en estos más de 120 días de protestas que lleva la oposición en contra de este régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Tenemos las cifras o ya no hay tiempo para mostrarlas? ¿Sí? Son 121 días de protesta. ¿Saben cuántos muertos? Más de 120. ¿Eso qué supone? Un muerto por día. Y con estas cifras y con un abrazo solidario al pueblo venezolano, nosotros despedimos este primer programa de 2017 con el compromiso, por supuesto, de crecer para llevarles cada día un mejor producto a sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú.